Tiene la palabra el congresista Víctor García Belaunde. Presidente, este tema ya lo hemos tratado tanto. Este tema tiene en los países latinos, diría, desde casi la Revolución Francesa. Es un tema bastante viejo y creo que viene empieza con Oliver Cromwell y con el rey Carlos III cuando quiere arrestarlo y él dice, yo represento al pueblo, por lo tanto no puedo ser arrestado. Pero esto viene con la Revolución Francesa y en el caso del Perú, presidente, viene de la Corte de Cádiz. Los grandes diputados a la Corte de Cádiz del 1812 fueron Hipólito Unanue y Francisco Javier Luna Pizarro. Tenían inmunidad. La inmunidad en esa época era contra el gobierno y contra los tribunales. O sea, tenían dos problemas allí. Y la pregunta es, Luna Pizarro, que fue presidente del Congreso Constituyente del año 22, del año 28 y del año 34, o sea, 3 veces presidente de 3 Congresos Constituyentes, ¿pensaba que la inmunidad no era necesaria? No. Él la sufrió en carne propia cuando iba a las Cortes de Cádiz. Y entonces acá lo que se trata es de quiénes defienden la inmunidad y quiénes no la defienden. Lo que yo veo aquí en esta asamblea es que los que no quieren inmunidad son la gente que está cerca al gobierno, la gente que defiende al gobierno, porque yo no me imagino que mi amigo Gino Costa pida levantamiento de inmunidad o no quiere inmunidad si el gobierno no fuese Vizcarra, si fuese Keiko o Alan García, por ejemplo, ¿no? O otro gobernante. Yo digo que estaría temeroso de que algo le pueda pasar. Entonces, parecería que no. Él lo que quiere es, claro, los que no son oposición, no les interesa la inmunidad. Pero la inmunidad es la castración del Congreso. Porque un Congreso sin inmunidad no va a fiscalizar. O sea, los gobiernos quieren que el Congreso no tenga inmunidad. Y cuando ha habido inmunidad, y cuando ha habido ataques o investigaciones al Congreso, ha habido golpe de Estado. Lo vemos en el caso de Bustamante y Rivero, ante el crimen Graña. Se empezó a investigar al ministro del Interior de aquel entonces, Gerardo Rodríguez, golpe de Estado. En el año 68 se empezó a investigar los contrabandos, los bazares militares, golpe de Estado. En el año 92 se quiso investigar la ropa donada, golpe de Estado. Cierra el Parlamento. Esas son las consecuencias de la inmunidad. Entonces, y acá se ha dicho bien, inmunidad la del presidente. Si el señor Gino Costa sale a la calle y atropella a una persona, va preso. Si el presidente de la República sale del Palacio y atropella a una persona, no va preso. Esa es la diferencia. Y no lo digo yo, lo dice el fiscal que se llama, Ríos Calizaya. Él dice que ya tiene lista la investigación y la acusación contra el presidente Vizcarra, pero que no lo va a hacer. Está concluida la investigación y la acusación, pero que no lo va a hacer, dice, textualmente cito, solo estamos esperando el 2021 en que termine su mandato para formular la acusación. La pregunta es, si tiene inmunidad, ¿por qué no renuncia a ella? Por lo menos es un acto previo a su función presidencial. ¿Por qué no renuncia a ella? Entonces, es muy fácil quitársela a otros y no a él. Proponerla a él, además. Él, que está acusado, ¿cómo la propone? No debe tener autoridad moral para hacerlo. Y entonces, ese es un tema muy delicado, presidente. Ahora bien, ¿qué cosa es la inmunidad? En el caso mío, presidente, en el caso mío, yo he sido acusado por muchas personas. Una mafia muy grande fue la mafia de Orellana, que todos han conocido y por suerte hoy se conoce totalmente, pero que no se conocía en su momento. ¿Y qué hizo Orellana? Me acusó, 25 juicios, pero no solamente a mí, porque tenía inmunidad, sino a toda mi familia, suegra, madres de más de 90 años ambas en ese momento, hijos políticos, sobrinos, hasta sobrinos que ya casi ni conocía ni frecuentaba. Fueron todos acusados. Y la fiscal
Catherine Borrego, abrió instrucción, abrió investigación. A pesar que yo fui y le dije, señor, ese señor Manco, Bravo Manco, Jorge Bravo Manco, es un fantasma. No se ha presentado a 6 citaciones. Y usted sigue procesando la denuncia. Pero ella lo hacía. Estaba infiltrada también por la mafia de Orellana. Acá está Vitocho difamador. Aquí están todos los periódicos de la época que me acusaban de todo tipo de cosas, presidente. Aquí está una revista Voz Populi, Vitocho, corrupto, infiel. Aquí está. Bueno, y entonces esto llegó a la Suprema. ¿Y qué hace la Suprema? Dice, Corte Suprema, Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Dice al final, dado cuenta, estando el oficio 6.414 de 2002, etcétera, 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 la Corte Suprema de la República, en mérito de la resolución administrativa, es la pena número tanto, decreta, abóquese esta comisión al conocimiento de la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria del señor congresista García, Víctor Andrés García Belaúnde, notifíquese. ¿Quiénes firman? Lecaro Cornejo, Prado Salarriaga, Rodríguez Tineo. 3 magistrados respetables. Pero aquí está, el oficio. Entonces, yo me pregunto, ¿en esta sala hay alguien que haya pasado eso? ¿En esta sala hay alguien que le hayan pedido levantamiento de inmunidad por supuestamente difamar a un delincuente? Ese es el tema. Y entonces no podemos nosotros creer en que la inmunidad hay que levantarla o hay que desaparecerla. No, hay que regularla, hay que acotarla. Hay que evitar que los que tienen procesos lleguen y que hagan un mal uso de esa inmunidad. Eso hay que corregir. Y hemos presentado un proyecto de ley en ese sentido hace más de 10 años. 10 años. El año 11 presentamos un proyecto de ley para que no juramenten en este Congreso los que tenían procesos abiertos con el Estado. Y hemos presentado 2 proyectos más. Lamentablemente ninguno fue debatido en el Pleno. Pero ahí está los elementos. Pero no podemos de ninguna manera confundir las cosas. Y hay que recordar acá lo que decía Fernández Segado, decía lo siguiente, y acá también lo dice de la misma manera el señor Fernando Santolaya. Es un libro que le recomiendo al señor Gino Costa que lo lea, que es muy interesante, Derecho Parlamentario Español. Acaba de salir en España, acaba de llegar, pero se lo puedo prestar, una fotocopia sacamos y lo repartimos. Pero ¿qué dice más o menos Santolaya y Fernández Segado? Dice lo siguiente: es un privilegio procesal que entraña ciertas garantías o trámites en la persecución de un delito presumiblemente cometido por un parlamentario. Es verdad que el privilegio puede llevar a impedir totalmente el proceso, pero no, la Corte Suprema Argentina, dice él, su propósito es asegurar la independencia de los poderes. El propósito es asegurar la independencia de los poderes. Y continúa diciendo lo siguiente: el derecho de inmunidad tiene como objeto garantizar la capacidad de funcionamiento del Parlamento y salvaguardar su prestigio. La resolución sobre el mantenimiento y el levantamiento de la inmunidad es una decisión política. No puede ser una decisión pues de los jueces. Y no puede ser por su naturaleza convertirse en una intromisión en un proceso pendiente de solución, en el que se trata de decidir lo que es legal o ilegal o la culpabilidad o inocencia. Entonces, no se trata de ver las pruebas, se trata de valorizar si es o no una acusación que tiene un tufillo político, de persecución política. De eso se trata. Y de eso sabe bien el Congreso. ¿Lo puede hacer mal? Probablemente. Pero peor es lo otro, que hay una cierta persecución. Al señor Curi, Beto Curi, se le levantó el fuero y se le consideró funcionario público porque empezó a recibir plata antes de juramentar el cargo. Antes de juramentar el cargo. Ya se le consideró porque, claro, fue elegido y con su cartel o su credencial empezó pues a hacer vender sus influencias, a venderse a Montesinos y, lógicamente, luego fue capturado y se le acusó porque se creyó conveniente que era funcionario público a pesar que aún no había ejercido el cargo. Bueno, eso es también parte del tema. Entonces yo creo, presidente, que acá el tema es sumamente claro. El tema es sumamente claro. No podemos de ninguna manera estar pensando en que la inmunidad no se requiere. La inmunidad, presidente, la inmunidad es la castración. Si quitamos la inmunidad al Parlamento o la posibilidad de que el Parlamento decida
sobre el mandamiento no fuera de la inmunidad, si quitamos eso y se lo dejamos al Poder Judicial, que hemos visto cómo puede levantar el fuero rápidamente, hemos visto cómo aquí tengo una denuncia inclusive de una juez del 10º juzgado que pretende levantarme la inmunidad y que pide el levantamiento de inmunidad y que sea tramitada hasta la Suprema. Bueno, si queremos eso, estamos castrando al Congreso. El Congreso no será ya una institución de contrapeso, sino simplemente de ayuda al gobierno. No va a fiscalizar, se va a convertir en una verdadera dama de compañía del gobierno de turno, y eso creo que es desnaturalizar la división de poderes en el país. Tiene la palabra el congresista Morales. Gracias, presidente. Presidente, no voy a ir yo a la casística que ha hecho Víctor Andrés con toda su experiencia y sus traspapeleos, porque creo que ha habido bastante ya de discursos sobre la importancia de la inmunidad. Pero voy más allá, presidente, porque tenemos que discutir acá la trascendencia de la inmunidad. Y está relacionado básicamente al prestigio de un parlamento. ¿Y qué cosa se ha hecho acá, presidente? Aquí se ha tergiversado claramente lo que significa inmunidad parlamentaria. Se ha blindado personas que han falsificado documentos. Claramente. Se han blindado aquí personas que habrían pagado sobornos y sus vouchers han estado ahí. Con pruebas. Se ha blindado acá, presidente, claramente, personas que habrían estado vinculados a crimen organizado. Con pruebas, con investigaciones. Se ha blindado acá, presidente, personas que han sido sentenciadas en última instancia y que se ha tenido que aplazar constantemente porque necesitamos un voto o necesitamos coactar a algunos parlamentarios. Entonces, de prestigio parlamentario, esa que debe ser el centro de la democracia y la soberanía nacional, ha terminado en manos ¿de quién? ¿De una banda criminal? Esa es la razón por la que hoy estamos discutiendo inmunidad parlamentaria. Y el Ejecutivo, obviamente, aprovechando las circunstancias, presenta un proyecto de ley. Por eso es que digo, de personas que no tienen la noción básica de lo que significa política y no saben qué cosa es lo que significa una democracia como la que nosotros estamos viviendo. Y lo digo abiertamente. Primero, en nuestro país, la inmunidad está enmarcada en dos formas, la de arresto y la de proceso. Esa está en el reglamento nuestro. Y ya en el reglamento nuestro estipula que los delitos comunes que habrían cometido parlamentarios hoy y ciudadanos antes, en el caso de proceso, continúa el proceso. Eso dice el reglamento, presidente. Y en el caso de arresto, lo tiene que pedir la Corte Suprema y aquí se tiene que definir su levantamiento o no. Ahí está el problema, presidente. El uso y abuso de la inmunidad parlamentaria. Y entonces, con justeza, algunos parlamentarios aquí han comenzado a decir lo que significa en realidad la inmunidad para el político, para las minorías, no para los que usan para cubrir sus delitos comunes. Y esa es la circunstancia por la cual nosotros nos vemos en este espacio, donde el debate termina siendo, entonces, si en ese parlamento todos son criminales, todos son violadores, traficantes, lavadores de activos, entonces tienen que irse a la cárcel, pues el Poder Judicial tiene que levantar la inmunidad y todos tienen que ir a la cárcel. Esa es la razón. Y entonces, presidente, creemos nosotros que esa no puede ser la generalización del Parlamento. Pero el presidente de la República, el Ejecutivo, envía un proyecto de ley para una modificación constitucional con una ignorancia supina de lo que significa inmunidad parlamentaria.
Si ya existe en el reglamento, y lo que han utilizado, y el pueblo peruano lo sabe, los que han utilizado la inmunidad parlamentaria para cubrir que han robado al ejército, los que han utilizado la inmunidad parlamentaria para cubrir sus vinculaciones con organizaciones criminales, tráfico de influencias, todos los delitos comunes, y han alargado los plazos. Lo que se necesita aquí es colocar plazos. Entonces, la inmunidad termina siendo en realidad el control absoluto del Parlamento sobre nuestra independencia como parlamentarios de este Congreso y de este país. Ese es uno de los espacios que hay que defender. ¿Estamos de acuerdo, presidente? Tenemos que defender la inmunidad, pero en esos aspectos. Y entonces, el fundamento de la inmunidad es para garantizar la independencia del poder frente a los demás poderes. Y entonces cuando se pide desde el Ejecutivo que el Poder Judicial pueda levantar la inmunidad parlamentaria, estaríamos violentando inclusive una sentencia del Tribunal Continúe. que habla de separación de poderes. Porque tenemos que garantizar la separación de poderes. En este momento, tras los pasillos se viene escuchando que hay parlamentarios que están siendo chantajeados, coactados, como si fuera una mafia criminal. Y esto ya no es un espacio democrático. ¿Por qué? Porque hay elecciones, entonces hay que chantajear, y no hay parlamentarios que o no saben que tienen la posibilidad de ponerse de pie y defenderse de esas acciones criminales, delincuenciales, vulgares. Entonces, presidente, la razón de la existencia de esta inmunidad es básicamente para que en una nación soberana como la nuestra tengan parlamentarios que representan y defienden causas, no a organizaciones criminales. Y entonces, presidente, nosotros hemos presentado una modificación al reglamento, porque ese es el camino, presidente. Con el proyecto de ley 4397 de mi compañero Marco Arana, donde hemos colocado, entre otras cosas, para el caso de levantamiento de inmunidad y los procesos que hay que seguir de acuerdo al artículo 16 del reglamento, se coloca un plazo, por ejemplo, de 60 días para el levantamiento de inmunidad de proceso. 60 días hábiles para que puedan definitivamente, inmediatamente levantar la inmunidad. Y si no, hay un silencio. Lo que han hecho acá es llevarlo esto a lo más largo posible, con leguleyadas, mediocridades jurídicas, ataques ad hominem, con lo que sea, con la vulgarización de la política y la representación nacional. Y esa demencia es la que hoy obliga a que esto se siga dando y haya una presión de interés populista, pero no de interés nacional para los temas de representación y democracia. Para que termine. Entonces, presidente, entendiendo en su verdadera dimensión la inmunidad ya está reglamentada en el Congreso de la República. Lo que tenemos es que definitivamente afianzar los plazos para que pueda ser levantado. Para el caso de inmunidad de arresto hay que colocarle un plazo, nosotros planteamos 60 días. Y para el caso de inmunidad de proceso, mientras haya función, presidente, que sea el delito de función, no tiene por qué haber. Porque es un delito de función, porque un parlamentario representa causa, fiscaliza, señor, se enfrenta a la mafia. Concluya, por favor. Este parlamentario lo ha hecho. ¿Cuántas cartas notariales y denuncias hemos tenido? Muchísimas. Pero lo hemos hecho, presidente. Y hemos tenido que fiscalizar. Hasta amenazas de muerte hemos tenido. Pero acá está, presidente. Esa es la necesidad de la inmunidad. Y entonces, para los casos de arresto, presidente, ante una sentencia firme, no se necesita más plazos que sea levantada, presidente, cuando hay casos anteriores con la cual han llegado a esta etapa de denuncia y finalmente una sentencia. Entonces, acá ha habido un mal uso, presidente, que nosotros la rechazamos y avanzaremos en una aprobación del reglamento, presidente, como hemos presentado el proyecto de ley. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Héctor Becerril.
presidente, me pide las 2 interrupciones la colega Esther Saavedra. Tiene las interrupciones, congresista Esther Saavedra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Señor presidente, con mucho orgullo voy a hablar con moral para defender al país. Siempre digo, no vengo a hablar porque a mí me da la gana, como Esther Saavedra. Pero sí quiero decirle, presidente, no aceptar caprichos del señor Vizcarra. Y quisiera enseñarle al señor Vizcarra, al señor Gino Costa, por intermedio, presidente, de enseñarle a trabajar en el campo, a hacer nuestra representación y cómo se escucha a la población y cómo se recepciona las denuncias de nuestros electores, que nosotros somos sus aliados de ellos. También, presidente, yo vengo acá en representación a mi país y a una lindísima región que me siento orgullosa de representar, a pesar que no soy adinerada, a pesar que no tengo diplomas de grandes universidades. Pero sí, tengo la dicha de trabajar por mi pueblo, porque ellos me han elegido para venir a trabajar. Pero dizque el ministro, dizque ahora ministro de Justicia, que se cree el dueño del Perú. Por favor, señor Ceballos, por intermedio del presidente, baja al llano, que ese poder que se subió a tu cabeza es un poder mentiroso, señor Ceballos. Acá no me vengas con tus tonterías, baja al llano, señor Ceballos. Recuerdo que hemos trabajado en 2011, todavía ahí había un poco de humildad, pero no te tenemos miedo. Si quieren cerrar el Congreso, ciérralo pues, te vivirás con tu conciencia. Presidente, quiero decir, entonces, si quieren desaparecer la inmunidad, nos quieren quitar, yo no le tengo miedo que nos quiten pues, pero hemos tenido hasta el día de hoy atropello de los corruptos, de los grandes poderes, porque hemos denunciado. Y tengo esa dicha de haberme enfrentado con poderosos. Y por ese trabajo que hemos hecho, presidente, recuerdo cómo hemos hecho ese trabajo. Hemos sido denunciados, nos han denunciado en todos sitios. No porque nos ha avalado la inmunidad, sino el pueblo nos ha avalado. Para que concluya su idea. A mí no me vengan a decir que trabajan, por favor. ¿Qué hacen en sus representaciones algunos de ustedes? ¿Se van a escuchar sus pueblos? No, se quedan a figuretear ante la prensa. Vayan a sus electores, que ellos les han hecho llegar acá. Y como mujer me dan vergüenza, lástima me dan ver congresistas, que yo cuando me regreso de hacer mi representación, prendo el televisor y veo que están ante las cámaras. Esa representación y antes de la representación es partir con nuestro pueblo. Entonces, pues, presidente, para terminar, decirles que la función de fiscalización que se desaparezca, pues, señores. Entonces, ¿cómo vamos a recibir, vamos a denunciar? A ver, termine su idea. ¿Cómo vamos a hacer las denuncias que nos hacen llegar la población? ¿Se han imaginado cómo? Entonces nadie vamos a denunciar. Con a mí, aunque no me den un cargo, a mí no me interesa, pero si me dan, donde que voy a denunciar a mi colega, a mi hijo, a mi hermano, lo denuncio. Porque nadie nos pone a un sitio para robar o para llevar pan sucio en nuestros hogares. Por eso me dan risa y me dan pena, lástima, los que llevan pan sucio a sus hogares. ¿Y con qué conciencia duermen? ¿Con qué conciencia duermen? ¿Con la buena conciencia? No, señor. Entonces, presidente, a mí que no me vengan a dar clasecitas los diplomados, y al final no son nada en este mundo. Gracias, presidente. Continúe con Gracias, presidente. Si vamos a hablar de el levantamiento de la inmunidad y que ya no pertenezca a este ámbito, vamos hablando pues con toda la sinceridad. Vamos hablando con hechos reales, no hechos inventados. Por ejemplo, la bancada de frente que siempre habla de blindaje, que habla de favorecimientos, veamos con nombres. De esa bancada, 3 congresistas, congresista Curro, Rosas y Lapa, les pidieron el levantamiento de su inmunidad. ¿Le levantamos? No. Entonces, ¿estuvimos blindando a esos 3 congresistas? ¿O es que en realidad no ameritaba? Cuando pidieron acá el levantamiento de la inmunidad del colega Mamani, ¿lo levantamos o no? Lo levantamos. Entonces, ¿quién está acá blindando? ¿Quién acá finalmente ha sido los beneficiados con esta inmunidad que ahora tanto critican y critican a esta bancada? Así con nombres, con total sinceridad, sin decir corruptos, corruptos, corruptos. Pregunto yo, acá que tanto se llena la boca
Por ejemplo, ¿cuándo a mí me han pedido levantamiento de inmunidad? Nunca. A pesar que sí he sido perseguido y sigo siendo perseguido por el Ministerio Público, pero no hay elementos de juicio. Y cuando venga el pedido, se tramitará y se hará lo que tiene que hacerse. Acá un congresista dice muy fácilmente, los fiscales Vela Barba, Domingo Pérez, no tienen inmunidad. Claro que no la tienen. Uno, que no les corresponde. Y segundo, ¿para qué quieren inmunidad? Si ya IDL con Gorriti y el gobierno tienen cooptado más o menos el 70% del Ministerio Público. Si son parte del engranaje de la persecución política a muchos congresistas, ¿para qué quieren inmunidad ellos? Son parte del círculo exclusivo de Gorriti. También acá habla del fiscal Carrasco Millones, el congresista, quien en forma asidua lo recibe en su despacho, con Gino Costa. ¿Y qué ha pasado con ese fiscal Carrasco? Seguramente recibiendo directivas, ha denunciado a 3 congresistas. ¿Por qué? Por cosas tan elementales como esta. Como dije, por votar en una interpelación a un ministro. ¿Es correcto? Formaliza investigación a un congresista sin ser competente, porque es provincial y no es supremo. Ese mismo fiscal que visita mucho al congresista Gino Costa, sí pues, inmediatamente hicimos las denuncias. ¿Y qué pasa con él? Nadie hace nada porque el Poder Judicial y el Ministerio Público lamentablemente está cooptado. Y ahora, como tiene el 70% del Ministerio Público, sí pues están tras de sacar a fiscales supremos para tener el 100% del Ministerio Público. En esas condiciones, cuando el presidente de la República escoge a sus amigos para la reforma judicial, cuando el presidente de la República se nombra, se autonombra él, prácticamente el presidente para la reforma del Poder Judicial, vamos a pensar que va a haber transparencia, equilibrio. No. ¿Qué están buscando? Tomar el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque tienen muchas denuncias, porque saben que de acá, cuando termine su mandato, finalmente van a ser llamados. Ahora, ¿qué les falta tomar? Les falta tomar el Congreso. ¿Y cómo lo quieren tomar? Muy fácil. Le quitan la inmunidad, tienen el Ministerio Público, tienen el Poder Judicial y lo tienen amordazado a este Congreso. Eso quieren, eso están buscando. Así de claro, no nos engañemos. Han querido en un momento subyugar a este Congreso. ¿De qué manera? Con el tema que cierra el Congreso, cierra el Congreso, cierra el Congreso. No han podido doblegarnos. Y como no pueden, como en todas las dictaduras, utilizan al Poder Judicial para callar a la oposición. Eso quieren. Y además, como digo, se aseguran que cuando termine su mandato, finalmente ya nadie los pueda fiscalizar. Pregunto, colegas, tranquilidad. Continúe. ¿Cómo ahora se está persiguiendo a los enemigos políticos? Se persigue, la Fiscalía tiene investigaciones, escuchas, que lo filtra a IDL, a Gorriti. Lo filtra la prensa levanta la noticia e inmediatamente la fiscal abre investigación. Pregunto yo, hace poco hemos conocido un audio de un congresista que tanto se rasga las vestiduras y habla de que acá hay blindajes. Él no está blindado, él está acorazado. ¿Por qué está acorazado? Cuando al ministro Yufra le dice que gracias por la resolución, y él dice, ya cumplí contigo, y le dice, gracias por tirarme esa flor. ¿De qué flor estamos hablando? ¿De qué flor estamos hablando? ¿Eso no amerita una investigación?
Obviamente que sí. La señora Verónica Mendoza, Continúe. que está en las agendas de Doña Heredia, es más, da una cuenta y en su cuenta de Verónica Mendoza le depositan dinero de Venezuela. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Ustedes saben que es cierto? ¿Lo han abierto investigación? No, señores. Porque claro, como dice el colega Víctor Andrés García Belaunde, no se preocupan y quieren que la inmunidad salga de acá. ¿Para qué? Claro, son aliados del gobierno. Ahora son aliados de Gorriti. ¿Qué pasaría si las cosas serían a la inversa? Pero bueno, yo creo que las cosas están claras. No nos querramos engañar entre nosotros. Hay un grupo que tiene impunidad, no ya acá del Congreso, tiene impunidad de las altas esferas del poder, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Por eso no les interesa que haya inmunidad en manos de este Congreso. Pero va a ser bien difícil que lo logren, ¿eh? Gracias. Tiene la palabra